Tenemos invitado, sí señor, él es Joel Díaz, él es el compañero de boleta de Miguel Vargas Maldonado y del Partido Revolucionario Dominicano, dirigente PRMista. Ha ocupado varias plazas para muchas personas que decían, bueno, pero Joel ha ocupado muchas plazas dentro de esa organización, como fue la presidencia de la juventud, ¿verdad?, del Partido Revolucionario Dominicano, y ahí participó de manera muy activa. También como secretario de Asuntos Profesionales de esa organización, y ahora refresca esa cara tan dura de Miguel. Yo creo que refresca mucho la cara de Joel, una persona joven, dinámica. Buenas tardes, Joel, bienvenido al Sol de la Tarde. Muy buenas tardes, Ivonne, de verdad que es un gran honor y un gran placer y un gran familiar mío te manda un gran abrazo. Sí. Mi viejo padre. Ah, mi viejo amigo. Sí, mi viejo Félix entrañable. Saludos, y de verdad que un placer y un honor estar aquí con ustedes. El magistrado Díaz Firpo, porque la gente sepa. Para que sepa. Rafael Díaz Firpo, azuano, de pura cepa. Tira piedra, como dicen. Sí, señor. Una familia de intelectuales, de gente que aporta a esta sociedad. Y de legisladores también. Sí. Porque Gracias, el hermano César Díaz Firpo fue senador, ¿verdad? 16 años. 16 años. Ahora es su esposa. Por mucho tiempo. Bueno, Joel, dígame, estamos ahí a las puertas, 35 días de las elecciones, y bueno, esta recomposición que hay de las fuerzas políticas y Rescate RD y las encuestas, ¿cómo visualizamos el panorama desde la trinchera en la que te ha tocado ahora participar? Bueno, Ivonne, usted sabe que las encuestas son una fotografía del momento. Evidentemente la tomamos como una reflexión para trabajar, para endurecer los esfuerzos dentro de nuestra organización política y evidentemente frente al electorado. Pero yo les decía a unos amigos recientemente conversando que el gran problema no es quién está arriba. El gran problema es quién es el partido mayoritario en la República Dominicana. El partido mayoritario en la República Dominicana es el abstencionista, el que ni votó por ti ni votó por mí. Y hacia allá es que tenemos que poner quizás los ojos bien puestos, porque en definitiva los que hacemos política lo hacemos para fortalecer el Estado de Derecho, para fortalecer la democracia y para que haya real y evidentemente una recomposición en los problemas sociales que pudiéramos tener en un cuatrenio determinado. Pero haciendo números, doña Ivonne, recuerde usted que hacia las elecciones municipales en el Distrito Nacional, el 66% no acudió a votar. Pero yo que estuve ahora recientemente en Santiago este fin de semana, que estuvimos un recorrido por Santiago y la línea noroeste, nos percatamos de que el resultado electoral de la provincia de Santiago fue de un 78% la abstención. 78%. ¿Que no votó? Que no votó. Nada más votó el 22% en Santiago. Ay, que solo el casco urbano. La más alta abstención creo que fue. Decían, extrañamente. es correcto. Y si nos vamos a la provincia de Santo Domingo, entonces teníamos un 62%. Y muchos amigos, cuando conversan y van a los medios de comunicación, lo veo con mucha euforia, celebrando, pero esto no es de celebrarlo, esto es de nosotros tener preocupación y ocuparnos de esa situación, porque es un tema de que estamos llevando la democracia hacia dónde. Y si usted le agrega a eso la cultura del que está en el poder, de ahogar a los que están en la oposición, fíjese lo que ha pasado con los recursos. Pasó para las elecciones municipales y pasó ahora para las elecciones de mayo. Y vi en una declaración reciente al presidente de la Junta decir que él va a entregar los fondos, porque en una conversación hubo un compromiso. Pero no fue que el gobierno le hizo la transferencia, es que el gobierno le está cogiendo fiado para pagarle en julio. Pero evidentemente es una preocupación ese abstencionismo y esa gente que probablemente lo que refleja en las encuestas son los que dicen, yo no sé por quién votar, esos que no están decididos. Y eso no era parte también de las razones de la Rescate RD también, es un poco rescatar la voluntad de esa población que está un poco en el limbo, que no, ni con uno ni con otro. Y de hecho no se refleja porque sigue aumentando ese grupo de gente que todavía no tiene claro por quién votaría. El gran problema, doña Ivonne, es que tenemos problemas que no hemos afrontado. Uno de los principales problemas que enfrenta una generación que es la mayor abstencionista, que es la de 18 a 45 años, es que no tienen acceso al empleo. Según la OIT, a enero del año 2020, el desempleo en República Dominicana era 526,000 desempleados. Según la OIT, a enero del año 2024, el desempleo está llegando a los 600,000 dominicanos. Entonces, ¿subió el desempleo o bajó? Subió el desempleo de 528, subió a 600,000 desempleados. Pero el gobierno ha anunciado de que no, que el desempleo había bajado. Bueno, tenemos que responderle a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, para que ellos entonces expliquen en función de qué tienen esta data. Pero en adición a eso, si nos vamos a las MIPYMES, por ejemplo,
¿Cuál es la gran dificultad o el gran escollo que tienen las MIPYMES? El anticipo. Pagar un impuesto transitorio que se creó transitoriamente de una supuesta ganancia prorrateada que tú vas a tener es un atraco, en un año, en el próximo año, pagarla ahora para el próximo. Eso fue cuando la crisis económica de Hipólito. Pero fue transitorio. Sí, pero fue transitorio. Se creó transitorio. Y tiene 20 años. Y se ha quedado. Y yo veo muchos amigos que dicen, bueno, pero estuvo en el gobierno anterior. Pero es que 2 errores nos dan una razón. Es que tenemos que de alguna manera aliviarle la economía al pueblo dominicano. Si a eso le sumamos que ya los supermercados no se llaman supermercados, sino la casa del terror, si a eso tú le sumas el elemento de que tenemos el 4% para la educación, pero un 4% que se ha quedado en construcción de escuelas y no hemos modificado el pensum educativo, y peor aún, cuando nuestros jóvenes salen entonces de la escuela común o del colegio y van ya a una universidad, ¿qué es lo que te estudian? La misma carrera que ya están sobrepobladas, o derecho, o ingeniería, o medicina, o arquitectura, o contabilidad. Y no podemos nosotros migrar a las carreras STEM, o no podemos nosotros migrar a la carrera tecnológica. Pero peor aún, la República Dominicana no se ha sometido a un estudio profundo, provincia por provincia, municipio por municipio, distrito por distrito, para determinar hacia dónde va el progreso de esa zona, de esa demarcación. Porque la realidad de Bávaro no es la realidad de la realidad de Pedernales. No. La realidad de Barahona no es la realidad de la provincia de Hermanas Mirabal. La realidad de Azo no es la realidad del Distrito Nacional. Entonces tenemos que ver hacia dónde va nuestro país para nosotros poder invertir los recursos de manera correcta para la capacitación. Y peor aún, tenemos de moda lo que es la alianza público-privada. ¿Y cuál es la alianza público-privada? Para generar empleos, para bajar los altos costos de la vida, para disminuir la inseguridad. Nos vendieron que no iban a traer un plan y se lo ofertaron al presidente Medina en campaña, el plan Giuliani. ¿Y dónde está el plan Giuliani? Giuliani se mandó. No, y después nos trajeron un español. Preso va a caer Giuliani. Y después nos trajeron un español que tenía la solución debajo de la manga. ¿Y dónde está la solución? Ahora no tenemos español tampoco. Ahora tenemos un colombiano. Dicen que supuestamente el contrato se venció, pero los contratos se renovan. ¿O no se renovan los contratos? Porque si algo está bien hay que dejarlo bien. Y seguimos con la misma inseguridad. Sí, Joel, bienvenido aquí y gracias, felicitarte por ese gran logro político de ser candidato a la vicepresidencia de un partido tan tradicional como el PRD. ¿Qué posición ha fijado el PRD y cuál es tu posición respecto de esta situación del desborde de la migración haitiana y la presión que hay internacional de que no deportemos y el campo de refugiados? ¿Qué posición han fijado ustedes? Mira, qué buena pregunta, gracias. Y me da la oportunidad de decirte que este fin de semana yo estuve en Dajabón, estuve en la línea fronteriza, estuvimos en la frontera y estuvimos conversando con los dajabonenses. El miedo que tiene el dominicano, que tiene esa comunidad que vive el día a día con la migración, con la inseguridad, con el tráfico permanentemente, es preocupante. Y yo hacía un llamado desde la frontera y lo repito en este espacio, y es que tenemos que invertir más en inteligencia. Y tenemos que redoblar los esfuerzos para que la migración sea controlada. ¿Por qué? Solamente tenemos que preguntarnos cuántos partos de haitianas llevamos de enero a abril de este año en República Dominicana. 4.500 partos. Casi 6.000, 5.000 y tanto. 4.500, 5.000, 6.000. ¿Que dónde van a afectar directamente? ¿A quién afecta directamente? Es a todos nosotros. O sea, el dominicano se está quitando el pan de la boca para dárselo a nuestros vecinos haitianos. Ahora bien, hay una realidad. La comunidad internacional no has dejado solo con el caso haitiano. Y el caso de Haití, de la frontera, no es un caso que tenga solución en República Dominicana. Ahora, yo creo que al gobierno le ha faltado. Y si no tiene solución, entonces, Joel, ¿qué va a pasar? Porque además de la reacción frente a lo que han sido las políticas del gobierno respecto al caso haitiano, además de la reacción, ¿cuál es la propuesta? O sea, lo que debe suceder. ¿Qué debe ocurrir? Lo que debe suceder, doña Ivonne, es que convoquemos una cumbre de liderazgo nacional de la República Dominicana. Ahí tenemos el mejor canciller que ha tenido la historia dominicana, que es don Miguel. Pero ahí tú tienes a Leonel Fernández, que es un estadista. Tú tienes a un expresidente como Danilo Medina, que han acumulado una relación internacional importante. Y si a eso le sumas la relación internacional que tiene el PRD
producto de la Internacional Socialista, donde hay varios presidentes activos pertenecientes a dicho organismo. Lo que tenemos es que salir como país a hacer presión a esos organismos internacionales que quieren que pongamos un campo de refugiados, que quieren que nosotros no deportemos a los nacionales indocumentados. Y yo le preguntaría a esos organismos internacionales, ¿y cuando un dominicano se va sin papeles, o como dicen los muchachos comúnmente en los barrios, con un machete para otro país, no nos lo mandan para atrás en un camión? Automáticamente le compran el ticket y nos lo mandan para atrás. Entonces nosotros sí no podemos deportar a los haitianos. Entonces, lo que ha faltado aquí es una voluntad de diálogo, una voluntad de resolver el problema de manera diplomática. Porque el muro está perfecto, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasó con el elemento del agua del río Masacre? Nos quitaron el agua al final de la jornada, tuvimos que restaurar nosotros los canales, pero el agua del canal, por ejemplo, de la Vigía, no es suficiente para la producción agrícola de la zona. Entonces, estamos perdiendo producción local. Eso automáticamente nos hace que haya un descrecimiento en la actividad agrícola y en el trabajo en la zona. Pero en el 2018 Miguel Vargas Maldonado era el canciller de la República. Es correcto. ¿Y qué pasó? ¿Y qué falló entonces ahí? Porque teníamos exactamente el mismo conflicto que ahora se retomó con el tema de la vigía, con el tema del canal, para solamente mencionar el detonante, ¿no? Por lo menos en términos de la relación República Dominicana con Haití. En ese no momento, se resolvió. En ese momento, usted tiene toda la razón, no se resolvió, pero se conversó y se paralizó por lo menos esa crisis momentáneamente. Mire que no explota en el 18. ¿Cuándo explota? Explota en el 21. Eso significa que el trabajo diplomático que se realizó en ese momento surgió efecto. Quizá no resolvió el problema de raíz, pero por lo menos nos paralizó el estallido que hoy tenemos. Pero una zona fronteriza completamente desprimida, una zona fronteriza que hoy teme por su seguridad. Pero no eran las mismas condiciones, porque ahora, por ejemplo, diplomáticamente, ¿con quién se podría conversar y con quién se podría llegar a acuerdos? Bueno, es que el acuerdo no es con las autoridades haitianas, porque en Haití lamentablemente no hay gobierno, no hay con quién conversar. Ahora, nosotros, junto a la comunidad internacional, tenemos que fijar posiciones. No es un tema de invasión, es un tema de que nosotros procuremos que Haití se pacifique y vaya a un proceso electoral democrático y elija sus próximas autoridades. Ahora, ¿lo puede hacer solo la República Dominicana? No. Necesita del concurso de los demás estados, Joel, de los demás países ¿cómo tú ves? Y evidentemente de la comunidad internacional. Escúchame, Félix. Sí, no hay problema. Entonces, ¿cómo tú ves el manejo diplomático que se ha tenido hasta el día de hoy con el tema Haití? Errático, completamente errático. Mira, cuando el presidente fue la primera vez a la ONU, todos nos sentimos orgullosos por la posición que planteó. Ahora, una cosa es lo que planteamos con discursos y otra cosa es lo que hacemos con acciones. El discurso estuvo perfecto. Ahora, ¿cuáles han sido las acciones posterior al discurso? Aquí debimos haber tenido una gran cumbre. Debimos haber ido en comisiones a todos los organismos internacionales. Debimos haber pedido la intervención de manera diplomática de todos aquellos países que de alguna manera hoy nos exigen un campo de refugiados en República Dominicana. Un campo de refugiados en República Dominicana es fatal para nosotros, para nuestra economía, para nuestra seguridad y sobre todo para la disminución más aún de la calidad de vida del dominicano. Mira, hay un tema, Joel, con el tema, tú que fuiste presidente de la juventud de tu partido, que aún sigue siendo un hombre joven, pero tomando mayores responsabilidades. Hay un tema, por cierto, el caso de esta niña que murió de un balazo de apenas 9 años con una pandillita de atracadores, donde inclusive creo que hay uno menor de edad en el grupo. ¿Qué se piensa hacer aquí para reorientar el tema de los jóvenes en los barrios abandonados a su suerte y que degeneran en criminalidad? Mira, lo primero es que tenemos que crear políticas públicas que vayan orientadas, 1, en el deporte, 2, en la capacitación. Por eso te hablaba al principio de que estamos combinando a nuestros jóvenes a que estudien las mismas carreras, a que vayan a las universidades a capacitarse en espacios donde no tenemos ya mercado abierto para ellos. Tenemos una cantidad importante de planteles a nivel nacional que se han hecho gracias al ingreso del 4% por la educación, que a las 5 y 6 de la tarde están cerrados. ¿Por qué no reutilizar gran parte de esto? No digo todos porque son muchos, pero gran parte de esto y nosotros convertir esos espacios en espacios vocacionales, en espacios de recreación, en espacios de capacitación técnico-profesional,
Inmediatamente le vamos a dar herramientas al joven para que pueda insertarse al mercado laboral. Le vamos a dar herramientas al joven para que no esté en el ocio, para que no esté pensando en cosas que no debe pensar. Pero los estamos llevando quizás a estudiar áreas en las que ellos les llama la atención hacerlo. Porque la gran debilidad, por ejemplo, de una provincia tan deprimida como la de Dajabón, ¿hacia dónde tiene que irse un joven de Dajabón a estudiar para convertirse en un profesional? Tiene que trasladarse. ¿Y cuánto le cuesta el traslado? Porque en Dajabón no hay Universidad Autónoma de Santo Domingo, por ejemplo. ¿Cuánto le cuesta? Le cuesta 200 pesos el ir y el venir. Ya son 400. Lo tiene ese joven, los 400 pesos para trasladarse. Yo creo que está más caro el pasaje. Por poner una media, por poner un ejemplo. Entonces, tiene ese joven los 400 pesos. Si les damos por 20 días, estamos hablando de 8,000 pesos. 8,000 pesos que quizás para una familia de la región de Dajabón es parte importante para su sustento económico. Entonces, llevemos la capacitación in situ al hogar. Vamos a ver qué necesita la demarcación y vamos a apostar a eso en función de una alianza público-privada, en función de poder distribuir adecuadamente el 4% de educación. Redistribuyamos ese porcentaje, no necesariamente tiene que ser exclusivamente para la educación básica o secundaria, llevémoslo también a la universitaria, a la técnico profesional. Ahí hemos visto cómo el ITLA prácticamente, lo que antes era un bastión tecnológico, hoy lo vemos un poquito deprimido, no lo vemos con ese empuje que tenía en administraciones anteriores, pero eso lo pudiéramos replicar en varias provincias, porque no es para nadie un secreto que los jóvenes van más con el elemento tecnología, porque es lo que están viendo. Ya los jóvenes no escuchan prácticamente nada que no sea a través de su celular. Sí. Si van a ver televisión es por el celular, si van a escuchar música es por el celular, si van a escuchar la radio es por el celular. Entonces yo creo que aquí debe haber una reorientación en la política. Y lo que tú mencionas, escúchame que me extienda un poquito, doña Ivonne, lo que tú mencionas con relación al crimen de la niña, no es solo un elemento de seguridad en el país. No solamente es un elemento de la inseguridad que vive el dominicano. Es un elemento un poco más complejo. No me hablen solo de modernizar la policía, de adecuar los salarios de los militares. No. ¿Y qué vamos a hacer con el Código Procesal Penal? ¿Qué vamos a hacer con las leyes adjetivas para controlar el delito? Perdida en el tiempo. ¿Qué vamos a hacer con nuestros servicios carcelarios? Porque ese muchacho lo acaban de mandar para Najayo. Y si él era profesional, ahora va a ser maestría y doctorado. Sale PhD. Porque ¿con quién es que él se va a involucrar dentro de la cárcel? No tenemos una división carcelaria que te diga, bueno, los presos preventivos de delitos comunes, acá. Los presos preventivos por asesinato, acá. Los presos preventivos por robo, acá. Sí. Los presos ya condenados, o sea, están todos juntos en un mismo pabellón. Sí. Joel, este muchacho es brillante, está claro. Las referencias que tú estás haciendo, que me parece son correctas, son problemas y situaciones que nosotros arrastramos, y los arrastramos incluso, para tomar solamente como referencia los últimos 8 años que antecedieron a este de gobierno, del que ustedes eran aliados, el Partido Revolucionario Dominicano, y del que el presidente de tu partido, Miguel Vargas Maldonado, era incluso funcionario. En ese momento, ahora, cuando tenemos el tema de la criminalidad que involucra casi a toda una generación, a lo que llamaban los ninis, ni estudian ni trabajan. No solamente que ahora no tienen empleo, y es verdad que el empleo informal, y el tema del desempleo preocupa mucho a la gente, pero arrastramos toda esa generación que no estudiaban tampoco, pero arrastramos ese mismo 4% que solo se hizo mucha construcción de escuelas a granel, y lo que está planteando estaría muy bien, pero yo no sé dónde quedó las tandas extendidas, que al final lo que se convirtió fue en una especie de cuido extendido, a lo que había que hacer sugerencias, sobre todo por los vínculos que había con las pasadas autoridades, y el tema de la criminalidad, que igual la arrastramos, y no estoy diciendo que lo que estás planteando no es correcto, lo es, pero bueno, es como que si esto fuera un asunto nuevo de un gobierno que nos antecedió, del que ustedes eran parte, y con esas ideas tan fabulosas, ¿qué pasó? Como aliados al PRD no lo escuchaban en el gobierno del PLD, que tenía todo el poder concentrado, y que ahora estos reproducen y magnifican las mismas falencias que está usted planteando, como si fuese algo nuevo. No, doña Ivonne, no es un asunto de que tengamos problemas nuevos, es un asunto
de que nosotros no dirigíamos el Estado en aquella oportunidad. Nosotros podíamos hacer propuestas. Muchas de estas propuestas fueron escuchadas, muchas de estas propuestas fueron estudiadas, muchas fueron encaminadas y otras fueron desechadas. No fueron Ahora, es muy diferente a que en un gobierno del Partido Revolucionario Dominicano nosotros tenemos un compromiso de aportar a la solución de los problemas. Yo tampoco voy a venir aquí a decirle, mire, en 4 años lo vamos a resolver. No, vamos a empezar a hacer toda la inversión que entendemos que puede provocar la solución a los problemas que hemos acumulado y que hemos heredado, pero al final de la jornada tenemos que gobernar para eso. Joel, esta semana vimos el anuncio público de Rescate RD de que iba a hacer una visita a varios organismos internacionales, principalmente a la OEA, para denunciar el abuso y uso de recursos del Estado y la debilidad o la situación crítica de la democracia. Y creo que en el día de hoy se hizo esa visita a la OEA. ¿Tu opinión sobre la calidad y la situación de la democracia en la República Dominicana y sobre esa comisión que tú, por un tema de candidatura, también estás involucrado, porque creo que es Miguel Vargas quien la encabeza? Mira, yo estoy muy preocupado por la calidad y por nuestra democracia. ¿Tú sabes por qué? Porque por vez primera a un gobierno dominicano tenemos que llevarlo a la justicia para que cumpla con una ley. El ahogamiento a los que fueron víctimas de los partidos a las elecciones municipales debe llamar de nuestra atención y debe ocuparnos como dominicanos. Y debe ocuparnos porque recuerda que en el escenario en el que se aprobó el financiamiento público fue un escenario donde el narcotráfico estaba muy vinculado a la política local. Recuerden que José Francisco Peña Gómez, José Francisco Peña Gómez fue quien planteó la necesidad de salvar la democracia, pero para salvarla había que tener un elemento de financiamiento electoral público. Por lo que se va la guerra en el poder. Y fíjate que aún teniendo el financiamiento público, no hemos dejado de escuchar casos de personalidades ligadas a gobiernos, a partidos, a instituciones congresuales que han sido condenados por tráfico ilícito de droga y por lavado de dinero. Y otros señalados. Y otros señalados bajo investigación y otros casos abiertos en la Suprema Corte de Justicia que veremos hacia dónde van. Entonces, yo creo que jugarse con eso es nosotros lacerar la democracia. Jugar con la implementación de un unipartidismo en la República Dominicana es lacerar la democracia. Lo que sucedió en las elecciones municipales, y a mí que me tocó dirigir todo lo que fue el Distrito Nacional en la campaña del PRD, en aquella oportunidad apoyando al compañero Domingo Contreras, es lamentable. En los recintos teníamos comandos de campaña del partido de gobierno a la clara haciendo proselitismo. Eso lacera. Pero muchos preguntan, ¿y por qué hubo tal nivel de atencionismo? Pero tiene que haber atención por la gente que no pertenece a ningún partido político y va y ve esa bulla o va y ve ese desborde. Lo que dice, no, yo me voy para mi casa, no vale la pena votar, esa gente ganaron. Sí. Y eso no debe repetirse en las presidenciales. Ahora bien, somos nosotros, los dominicanos, los partidarios, los políticos, que tenemos que empezar a ocuparnos de eso. El transfugismo. Tanto que me hablaron a mí del transfugismo ante la ley de partidos políticos cuando se estaba conociendo en la Cámara de Diputados. Lo que en ese momento la condenaban, ahora la promueven. Hoy la promueven. Pero ustedes en el PRD decían que hablaban de precisamente que se quería implementar el unipartidismo justamente cuando se redujo el PRD como se redujo, con todo el tema de la división. Y eso está ahí documentado y lo decían, nos ahogan y era malo. Y es malo. Sigue siendo malo, doña Iván. Bueno. Entonces, no es que decíamos una cosa antes y la estamos cambiando ahora. Sigue siendo malo. Claro. Tenemos que trabajar para fortalecer eso. Y no es un asunto de un partido, es un asunto de una sociedad. Bueno. Si queremos real y efectivamente tener democracias sólidas y fuertes y no lo queremos ver en espejos de amigos de la región, tenemos que apostar, no dejar de apostar a la democracia, a la participación ciudadana, a la participación partidaria. Eso es sano. Joel, tú muy bien explicabas que Peña Gómez fue el principal promotor de aislar o sacar el narcotráfico de la política y que para eso comenzó a proponer leyes sobre el tema. Pero el Partido Revolucionario Moderno, PRM, tiene hoy alrededor de unos 3 o 4 diputados involucrados en temas de narcotráfico, incluyendo gente que está condenado en el día de hoy. ¿Tú crees que Peña Gómez fuera PRMista hoy
con esos miembros acusados de narcotráfico, condenados, con esta situación que tiene el PRM? Yo creo que Peña Si Gómez, fuera PRMista. yo creo que José Francisco Peña Gómez en el cielo debe estar llorando, porque se está haciendo y se está contribuyendo en contra de lo que él siempre luchó. Luchó en contra del clientelismo, tenemos más clientelismo que nunca. Luchó en contra del transfugismo, hoy el transfugismo en vez de ser condenado es premiado. Luchó en contra de la injerencia del dinero oscuro, porque no es tan solo el narcotráfico, el dinero oscuro en las campañas electorales. Y por mencionar un solo caso, tenemos el caso reciente del señor Gutiérrez en la Florida, condenado a 15 años por haber ingresado una cantidad obscena de droga a suelo norteamericano. Y yo te pregunto, ¿diputado de quién? ¿Cuál fue la campaña que financió? Y Peña Gómez no hubiese gritado también con el pacto de las corbatas azules y no hubiese llorado aún más cuando en la dirección principal de su partido estaba desempeñándose como funcionario precisamente del antagónico de siempre del PRD, que fue el Partido de la Liberación Dominicana. No hubiese llorado. Peña siempre fue una persona democrática. Y frente al pacto de las corbatas azules, recuerde que en el momento en el que se firmó ese pacto, era un pacto que iba a favorecer la justicia dominicana. Gracias a ese gran pacto tenemos hoy un Tribunal Superior Electoral que necesitábamos, porque le quitamos a la Junta Central Electoral el ser juez y ser parte de los procesos que anteriormente nos hacía tanto daño en la carrera política, pero también nos dio la ventaja de tener un tribunal constitucional que tanta falta de la Suprema, hacía a la República Dominicana, porque lo constitucional se trabajaba en una sala de la Suprema Corte de Justicia. Entonces eso fue apostar al desarrollo institucional de la República Dominicana, porque gracias a ese pacto hoy tenemos un Tribunal Superior Electoral que para nadie es un secreto, que ha sido un avance, un Tribunal Constitucional que también ha sido un avance, y hemos descentralizado la Junta Central Electoral en otra muestra de avance. Con relación al pacto con el Partido de la Liberación Dominicana, es que todos los partidos del sistema son un hijo del Partido Revolucionario Dominicano. Y yo le garantizo a usted que si en ese momento Peña hubiese estado vivo, hubiese favorecido que Miguel Vargas fuera canciller de un gobierno del PLD. Quizás no hubiese favorecido que fuera canciller. Ahora, hubiese luchado por un gobierno compartido, como siempre fue su teoría. Peña siempre abogó por, primero la gente, y vamos a conformar un gobierno compartido. Recuerde usted que hacia las elecciones del 94, él le ofertó a la ciudadanía y al pueblo en sentido general un gobierno multicolor. Bueno, pero vamos a ver, tendríamos que ver el contexto histórico de eso, y eso ya sería otro tema para discusión, porque en el 94 ahí hay mucho de qué hablar. Graeme, tú tienes una pregunta. Sí, escuchando a Joel, caramba, que uno se llena de satisfacción de ver profesionales de su calidad ejerciendo la política. Ya en esta parte final de esta conversación, de mi parte por lo menos, ¿cuál es tu estrategia en estos, cuántos días que quedan? 35, ¿verdad? 35 días. ¿Qué tú tienes pendiente, para que lo diga por aquí? ¿Qué tú estás haciendo en términos prácticos, además de estar aquí en este medio? Bueno, nosotros estamos evidentemente yendo a los medios de comunicación a llevar nuestra propuesta, a llevar la propuesta del Partido Revolucionario Dominicano. Estamos yendo al territorio. Este fin de semana estuvimos visitando las 4 provincias de la línea noroeste y la provincia de Santiago. Nos vamos desde el jueves a recorrer las 10 provincias del sur, no solamente a los partidarios, sino también a la sociedad civil, al empresariado, a la clase periodística de las diferentes regiones en las que estamos. ¿Tiene la misma estructura el PRD? El PRD tiene una estructura muy parecida a lo que tenía en el pasado, evidentemente, un partido más pequeño, ya un partido que no es de masa, ¿verdad? Es un partido de cuadros, pero es un partido que el sentimiento peñagomista, el sentimiento de primero la gente queda en el corazón de la persona. Y le voy a hacer una anécdota muy brevemente. Yo estuve recientemente en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, de donde hago vida política activa, y fui a visitar a una persona que estaba con un problema de salud. Y vecino a él había un señor de unos 93, 94 años. Ese señor solamente salió a saludarme y a felicitarme por la elección de vicepresidente. ¿Usted sabe con qué me recibió? Con una gorra de Peña Gómez cuando aspiró en el 1994. Eso significa que, y se lo cuento y me erizo, eso significa que el PRD es un sentimiento nacional y tenemos que volver a esos orígenes y tenemos que volver a ser el partido de primero la gente, pero sobre todo enmarcar las luchas sociales que necesita la República Dominicana. Solos, no, con el pueblo y con todos los partidos políticos. Y quien le habla, en su momento determinado,
fue el propulsor de una cuota de juventud. ¿Y con quién nosotros procuramos esa conversación? Con todos los partidos políticos del sistema, con los que hoy son gobierno y con los que antes eran gobierno, y con la sociedad en sentido general, porque nosotros creemos en el diálogo y apostamos al diálogo. Bueno, de mi parte nada más no podía dejar de preguntarte, Joel, ¿tú crees en los debates? ¿Y por qué el presidente y candidato del PRD no va a ninguno de los debates? ¿Es que se ha negado? ¿Es que no lo han invitado? ¿Qué ha pasado ahí? Porque no lo veo ni un lado ni en otro, ni Ángel, ni los alternativos. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo en los debates. Yo apuesto a los debates y creo que una manera de consolidar nuestra democracia y de que la población en sentido general sepa de quién están hechos los candidatos y cuáles son sus propuestas para los principales problemas es en función de los debates. Ahora bien, yo no creo, doña Ivonne, en las exclusiones. La Constitución habla de la no discriminación y yo creo que aquellos procesos de debate que se hagan excluyendo a los demás, yo creo que es un atentado a la democracia y un atentado a los partidos. Yo creo que deben participar y debe ser plural para que todos y cada uno de los que compiten por una posición, ya sea diputado, senador o en este caso presidente y vicepresidente de la República, puedan estar en un espacio conjunto de diálogo, de respeto, pero sobre todo de dominicanidad, apostando al fortalecimiento democrático de la República Dominicana. Joel, un placer. Joel Díaz, candidato de boleta de Miguel Vargas Maldonado para las próximas elecciones que están ya a la vuelta de la esquina. Es el 19, ¿verdad, Graimer? 19. El 19 de mayo. La mejor elección de todos los candidatos. Entonces, para refrescar, ya yo dije que Miguel tiene la cara muy dura, o sea que Joel refresca un poco. ¡Qué barbaridad! No.